EC4179 5.17.1 Introducción al control en lazo cerrado de fuentes conmutadas. En una fuente conmutada ideal, la tensión de salida es una función de la tensión de entrada y del valor del ciclo de trabajo definido. Incluso en el caso ideal, se considera que la fuente de entrada cambia con el tiempo y en la práctica los componentes reales no son ideales, por lo que la tensión de salida también resulta función de la corriente de carga. Ambos factores obligan a realizar ajustes constantes para mantener la salida en el valor deseado, lo que implica la necesidad de operar en lazo cerrado con un circuito de control realimentado para mantener el valor de salida deseado. La lámina muestra el esquema básico del control en lazo cerrado para una fuente conmutada. La estructura básica del control está formada por, primero, el bloque de conmutación, que incluye la etapa de electrónica de potencia, diodos, transistores y sus circuitos de disparo. Segundo, el filtro LC de salida. Tercero, el amplificador compensador de error, responsable de la estabilidad del lazo de realimentación. Cuarto, el generador de la modulación del ancho de pulso de conducción que convierte la demanda de voltaje de salida en un pulso de la duración T1 necesaria. El objetivo del diseño en lazo cerrado es lograr un sistema que responda automáticamente a los cambios que se produzcan en las condiciones de operación, tensión de alimentación, corriente de carga o demanda de voltaje, manteniendo la salida dentro de los parámetros especificados con una velocidad de respuesta suficiente. Por supuesto, el sistema debe ser estable, minimizando las oscilaciones que la acción del control y o los cambios en las condiciones de operación puedan producir. Consideraciones de estabilidad. Los requisitos de velocidad de respuesta, minimización del error estacionario y estabilidad imponen las siguientes condiciones en lazo abierto. Primero, la ganancia a bajas frecuencias debe de ser alta para minimizar el error en estado estacionario, que idealmente debería ser cero. Segundo, la ganancia a la frecuencia de conmutación del conversor debe ser baja para reducir la sensibilidad del sistema al ruido autogenerado en la conmutación. Tercero, la fase de la función de transferencia en lazo abierto a la frecuencia de ganancia unitaria debe de ser menor que 180 grados. Un margen de fase pequeño aumenta la velocidad de respuesta, pero también hace más inestable al sistema, aumentando las oscilaciones y el tiempo de estabilización. En general, se acepta que el margen de fase mínimo debe de ser por lo menos 45 grados. Función de transferencia de la etapa de conmutación. La ecuación a considerar es la de la tensión de salida en función de la tensión de entrada y el ciclo de trabajo K, que debe considerarse constante dado que se está haciendo un análisis de pequeña señal para determinar el efecto de las perturbaciones. En el caso del conversor reductor, la ecuación 1, planteada en el dominio del tiempo, presenta la relación entre la tensión de entrada y la de salida en función del factor K. Aplicando la transformada de Laplace resulta, según la ecuación 2, que la función de transferencia del conversor reductor es el factor K, el ciclo de trabajo del conversor. Por lo tanto, desde el punto de vista de la función de transferencia en la variable S, el conversor de CDC ideal se comporta como un amplificador ideal caracterizado por una ganancia K. Esta aproximación, por supuesto, solo es válida mientras las frecuencias de interés sean significativamente menores a la frecuencia de conmutación del conversor. El mismo procedimiento permite determinar la función de transferencia de cada una de las configuraciones conversoras consideradas. Por supuesto, debe tenerse en cuenta que la aproximación ideal en alguna de las configuraciones, por ejemplo en la elevadora, está limitada en el rango de valores de K para el cual es aplicable y que lo mismo ocurre con la transformada de Laplace de la relación ideal. Modulador de ancho de pulso PWM básico operando a frecuencia de conmutación constante. La operación de cualquiera de las configuraciones conversoras consideradas
requiere de un mecanismo que convierta la demanda del ciclo de trabajo KD producido por el amplificador compensador de error para generar la tensión B0 de salida deseada en una señal de disparo con una duración específica T1 que cumpla con la condición indicada en la ecuación 3. La implementación más sencilla para el modulador es un comparador con dos señales de entrada. En esta estructura, la referencia de tiempo está dada por la onda diente de sierra, B sub RT de frecuencia F igual a la frecuencia de conmutación deseada, y la demanda de tiempo de conducción por la señal KDEM, que usualmente en un conversor de CDC variará mucho más lentamente, mostrada aquí como una señal DC pura. En estas condiciones se cumple. Si la señal de demanda de KDEM, es mayor que la amplitud de la onda triangular, la salida es 1 y el conmutador controlado del conversor está encendido. B. Si la señal de demanda de KDEM es menor que la amplitud de la onda triangular, la salida es 0 y el conmutador controlado del conversor está apagado, donde KDEM es el valor de la demanda de ciclo de trabajo, BR de T es el valor instantáneo de la onda dientes de sierra de referencia del tiempo de modulador, QT es el valor lógico instantáneo de la señal de control que debe ser aplicado al conmutador controlado del conversor de CDC. Esta estructura puede ser implementada tanto en forma analógica con un generador de onda diente de sierra y un comparador de voltaje, o en forma digital con un contador y un comparador numérico. En ambos, la relación de transferencia en el dominio del tiempo establece que el estado de la salida, QT, es igual al cociente entre el valor instantáneo de la demanda y la amplitud pico de la rampa de referencia, en forma que la función de transferencia en el dominio de Laplace es una constante de valor igual al inverso de la tensión pico de la rampa. La figura presenta los elementos a considerar para definir la función de transferencia del filtro LC en la versión ideal, donde tanto el condensador como la inductancia son componentes reactivos puros, sin resistencias parásitas asociadas, y en la versión en la que se toma en cuenta la resistencia parásita serie del condensador. El nivel de precisión del modelo puede ampliarse para introducir elementos adicionales si los resultados obtenidos en el análisis no son adecuados o no se mantienen durante las pruebas experimentales de validación. La ecuación 6 presenta la función de transferencia del filtro LC de salida tomando en cuenta la resistencia serie parásita del condensador, RC. Como en general se cumple que RC es mucho menor que la resistencia equivalente de la carga, R, se suele simplificar la función de transferencia como se indica en la ecuación 7, en la cual se considera 0 el término RC dividido entre R. En ambos casos, considerar la resistencia parásita del condensador incluye un 0 en la función de transferencia del filtro LC. La simplificación introducida en la ecuación 7 suele ser aceptable, ya que no cambia la estructura de los polos y ceros de la función de transferencia del filtro LC. Por supuesto, como muestra la ecuación 8, el cero de la función de transferencia del filtro desaparece si se desprecia completamente la resistencia parásita serie y se considera que el condensador es totalmente ideal, pero esa simplificación cambia la estructura de polos y ceros de la función de transferencia del filtro y puede ser demasiado radical. Bloque amplificador compensador. Este bloque tiene por objeto ajustar la función de transferencia del sistema para obtener el margen de fase deseado, asegurando la estabilidad de la fuente y logrando el error estacionario deseado. En principio, conocida la función de transferencia de la planta, modulador, etapa de conmutación, filtro y carga, el diseño del compensador se puede atacar por cualquiera de las técnicas de diseño de control que se desee. En la práctica ha producido resultados razonables el uso de una de las dos configuraciones amplificadoras estándar que se presentan en la figura. Primero, el amplificador compensador del segundo tipo, Type 2 Compensator. Segundo, el amplificador compensador del tercer tipo, Type 3 Compensator.